Ya, vámonos entonces para la inyección de dependencia. La inyección de dependencia es uno de los principios SOLIC, creo que es el quinto principio SOLIC, si no mal recuerdo, que nos permite hacer la inversión de control. ¿Qué vaina es esa? Si nosotros vamos por acá, acá dice SOLIC. Esta D significa Dependency Injection, que es inversión de dependencia que nos permite hacer la inversión de control. Aquí te habla de los principios SOLID y todo el tema. Como esto está en código Kotlin, pero fácil se puede traducir a, a C#. Tenemos acá el primer principio, que es el principio de responsabilidad única, que es el que se le aplica a los casos de uso. Tenemos acá el dependency inversión principio o inversión de dependencia. Inversión de dependencia, no inyección de dependencia. Esa la vamos para ver por acá. Creo que es el dependency injection. Creo que es el último. El principio abierto cerrado. El tema de la GNU. Creo que no los comimos por ahí. Open cerrado. Debería estar de último. A menos que lo haya puesto. El principio de segregación de interfaz. Creo que es este. Este. Vamos a traducir al español. Principio de inversión de dependencia es este principio, que básicamente lo que se intenta realizar es este modelo. Ver viene siendo como que la UI, la vista como tal. El viewModel acá este es MVP, porque tiene un interactor. Es el modelo MVP. No, MVP no. Este interactor viene siendo como el caso de uso. No sé por qué le llama aquí interactor, pero viene siendo como el caso de uso. El repositorio y el almacén de datos. Entonces, la llamada empieza aquí, pero el usuario no crea el almacén de datos acá, sino que el viewModel llama al caso de uso y el caso de uso llama al repositorio y el repositorio es el que va al almacén de datos. ¿Por qué? Porque depende en el repositorio nosotros podemos decir, bueno, ya, dame los datos de local, dame los datos de las preference key, dame los datos de SQLite, dame los datos de un archivo, dame los datos de internet. O sea, el repositorio es el que va a decidir de dónde va a obtener los datos. O sea, de qué capa o de qué servicio va a obtener esos datos, que vienen siendo estos cuatro orígenes. Ya dicho eso, vamos nuevamente al código. Sabemos y tenemos claro que Xamarin no cuenta con un inyector de dependencia. Por lo tanto, tenemos que nosotros crear el grafo de dependencia. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que crear una clase que se encargue de crear los objetos y registrarlos en el contenedor de dependencia que posee Xamarin, que se llama Dependency Service, ¿correcto? Para poder hacer uso de todo este grafo que vamos a crear dentro de nuestra aplicación. ¿Qué es eso? Vamos a escribir un poquito de código para que lo podamos entender. En la capa de core vamos nosotros a crear un folder que lo vamos a llamar o lo vamos a encontrar siempre con las iniciales de I, Dependency Injection. O le puedes colocar inyección de dependencias, la verdad,
como tú quieras, pero generalmente lo vas a encontrar con, con estas iniciales, DEI, siempre, DEI. Y dentro de esta vamos a crear una clase que va a ser la encargada de crear ese grafo de dependencias. Yo la llamé TPC Service, para que sea lo más descriptivo posible. La llamé así. Tiene que ser una clase pública, aunque puede ser internal, porque la vamos a llamar desde este namespace. No la vamos a llamar desde más ningún sitio, solamente eh, desde ese espacio de nombre. Ya, este grafo de dependencias, como lo vimos acá, deja que ponga esto, como lo vimos acá, tiene que tener un método para inyectar las dependencias a cada una de las capas. ¿Por qué? Porque cada una de las capas depende de la otra. Por lo tanto, tenemos que ir capa a capa registrándola en el orden que corresponde. ¿Dónde dejé yo eso? Estaba aquí arriba el código, ¿no? Arquitectura limpia, me lo comí. Principio de sustitución del IRCOF. La herencia, las pruebas, responsabilidad única. Aquí está, principio de inversión de dependencia, acá está. Como nosotros vamos a hacer la llamada en este orden, viewModel al caso de uso, el caso de uso al repositorio y luego al almacén de datos, nosotros tenemos que inyectar primero el almacén de datos, después el repositorio, después el caso de uso y después el viewModel. No el viewModel, después el almacén de datos. No, tiene que ir en este orden inverso, porque la llamada viene en este orden. Entonces, el viewModel va a depender del caso de uso, pero ya el caso de uso debe existir. Por lo tanto, tenemos que ir en este orden, de acá para acá, de acá para acá, haciendo la inyección de dependencia. O como les dije, de manera manual, porque Xamarin no tiene un inyector de dependencia, a diferencia de, de MAUI, que MAUI sí cuenta con un inyector de dependencias. A este inyector de dependencias le vamos a colocar un constructor público para hacer la llamada a cada uno de los métodos que va a corresponder a cada una de las capas. Y el primer método que vamos a llamar, obviamente, como lo dijimos en el orden correcto, va a ser el core, correcto, luego data, luego domain y luego los casos de uso. Por lo tanto, vamos a crear 4 métodos para registrar cada una de las capas. Generamos el método acá abajito, generamos el método y generamos el método. Generamos el método. Cada vez que nosotros metamos una clase en cada una de las capas, tenemos que venir a inyectarla acá. El primer método es súper fácil porque nada más tenemos una sola dependencia, ¿correcto? Que en core, nosotros acá en local, tenemos solamente esta dependencia. Entonces acá solamente vamos a colocarle acá una anotación que va a ser registro registro de dependencia data preference. Creo que se llama data preference. Y acá basta con simplemente llamar al método dependency service, correcto. Y acá le ponemos sec para setear. Perdón, sec no, register. Register. Y acá le vamos a pasar data preference, que la tenemos acá, y su respectiva implementación. Data
preference. Listo. Con esta simple línea registramos la dependencia de las preferencias. Ahora vamos a registrar, vamos a colocarle acá arriba un comentario para que quede la documentación. ¿Qué es lo que hace este método? Ahí ahora vamos con la capa de domain. Acá en la capa de domain, en el resto de las capas, como tenemos que inyectar un objeto que depende de otro objeto, vamos a utilizar otro método un poquito diferente, que va a ser el singleton. ¿Por qué? Porque necesitamos que solamente exista una dependencia de ese objeto dentro de nuestra aplicación. Primero. Y segundo, porque necesitamos inyectarle a su vez una dependencia que ya está inyectada. Recordemos que el data, vamos a cerrar un poquito aquí Core y abrimos data. Acá tenemos dos repositorios, correcto, que fue lo que hicimos el Aukel repositorio que hicimos el directo pasado y este que lo acabamos de crear, estos dos repositorios. Entonces, esos dos repositorios lo vamos a inyectar acá. Y vamos a hacer un método, vamos a hacer uso de un método parecido al que está arriba, pero lleva el singleton al final. Y este le vamos a colocar acá primero el a y au repository. Y dentro de esto le vamos a colocar una nueva instancia, no, un objeto privado, ¿verdad? Que se va a llamar au repository. Vamos a colocarlo así, au repository. Au repository. Este objeto no existe, por lo tanto tenemos que crearlo. Generate el campo. Y acá nos está faltando setear este objeto, porque este objeto en este momento es nulo. Entonces, hay que setear ese objeto con la dependencia que registramos arriba. Entonces aquí simplemente le vamos a hacer una nueva instancia de ese objeto. Correcto, que va a ser, esto va a ser un new out repository y esto va a recibir el data preference. Entonces hacemos dependency services get i data preference. Seteamos el objeto. Esto Yora dice que se puede simplificar. Dejémoslo así para que quede para la documentación. Y ahora vamos a inyectar el siguiente método. Igual va a ser un singleton. Y acá va a ser iUser repository. Igual que arriba, este depende de este objeto. Y aquí me está llorando porque dice que a repositorio tú aplicar conversión explícita, no. Vamos a ir a este. Ya. Esto me creó a un repository, está bien. Es que no puede ser a un repository, tiene que ser a repository. Ahora sí deja de chillar. Perfecto. Perfecto, ahora sí deja de chillar. Ahí está. Vamos a dejar la documentación acá arriba igual. Vamos ahora con la capa de data. La capa de data. A ver, a ver. Pero es que aquí me quedaron volteados. Y este es Register User Interface. Acá está mal. Este método core tiene que estar acá arriba. Este es el core. Este lo borramos.
Y este es data, que no se me creó en el orden correspondiente. Y ahora sí vamos a crear este en el del método. Me lo tiro por acá arriba. Tienes que colocarlo acá, Julián. Eso. Y luego generamos este. Y tampoco me lo puso abajo. Lo puse acá arriba. Y este lo colocamos acá. Ya, en el domain vamos a hacer lo mismo. Vamos a registrar las dependencias, pero vamos a dejar acá la documentación. Y en el domain vamos a crear una variable, ¿correcto? Para llamar el objeto user repository, porque creo que lo usamos en varios lados. Sí. Incluso podemos crearlo como un campo privado. User repository. Lo igualamos y acá la llamamos dependency services I user repository. Este no existe, este lo borramos de acá, no existe, así que generamos el método arriba, el campo, perdón, y vamos a registrar entonces las siguientes dependencias. Viene el user current, el login, el register y el remember, que es más de lo mismo, así que podemos copiarlo acá. Esto va a ser iout repository, y acá es guión bajo user repository, y esto acá abajo. Este porque llora. Dice user repository, user repository, y este es un user repository. Voy a leer el error bien. Dice no se puede convertir punto de venta en user repository en user repository. Vamos a ver qué llora acá. Porque tenemos que hacer los import correspondientes. Es lo malo de copiar y pegar, cabros, que se quedan unos import mal escritos. Y ahora sí deja de llorar. Bueno, pero también la idea es ir resolviendo los problemas en vivo para que puedas saber qué error te puede dar a ti en pantalla y tengas alguna idea de cómo resolverlo.